Paz y bien, hermanos y hermanas. Aleluya en la Pascua del Señor. Me acerco a ustedes con la confianza que me brindan al seguir estas explicaciones, estas homilías, estos poemas que les voy transmitiendo. Pero lo que ahora les voy a comunicar no es una homilía, es más bien la resonancia, el eco, exactamente la repetición en cuanto pueda de una conferencia espiritual sobre la Eucaristía que me pidió un grupo de adoradores de una parroquia y muy gustosamente accedí a este llamado. Fue exactamente el sábado pasado, conclusión de la Semana Pascual, en un municipio que se llama Tezontepec, la diócesis de Tula, del estado de Hidalgo. En esta parroquia habían organizado un jubileo, así lo llamaban, y un congreso eucarístico parroquial. Me habían conocido algunos de allí en el Congreso Nacional que tuvimos en el mes de noviembre, del cual, servidor de ustedes, fui el autor de la letra del himno. Y me pidieron para este congreso parroquial un himno y una conferencia. De mil amores acepté y según mis capacidades les entregué lo que ahora yo de alguna manera quiero repetir, resumir, según el Señor me dé. Me edificó enormemente el plan que estos cristianos con su párroco habían preparado. La celebración de un jubileo que comenzaba el día 31 de marzo, la Pascua del Señor, que se prolongaba largamente todo el mes de abril, todo el mes de mayo y terminará el día 15 de junio. Y dividieron este congreso en 4 etapas, según las localidades, parroquias, barrios de esta ciudad. Eran un proyecto de acción de gracias por la adoración nocturna que tenían en el pueblo, hacía ya 7 años. Vi el programa, me quedé atónito. Lo que más me conmovió fue el constatar cómo estos adoradores ofrecían la adoración de Jesús Eucaristía en las casas. Pedían que quienes se sintieran realmente identificados con este mensaje espiritual de la Eucaristía pudieran tener en sus casas dignamente recibido y homenajeado a Jesús en la custodia, una custodia muy grande que han preparado para la ocasión. Y se comprometían las familias que aceptaban esta oferta a tener adoración continua durante 24 horas. Familia, amigos, vecinos, se comprometían a tener 24 horas continuas de adoración a Jesús Eucaristía. En este ámbito, en el Congreso habían preparado unas conferencias, 4 conferencias, y una de ellas me la ofrecían a mí. ¿De qué les iba a hablar? El título era El silencio. Acepté de mil amores. Vamos a hablar del silencio, pero del silencio en la Eucaristía. Preparé, ordené mis pensamientos, los escribí detalladamente, los he subido al internet
y ahora quisiera expresarlo ante ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan. Todo tiempo es hermoso para hablar de la Eucaristía. La Pascua del Señor quizás sea el tiempo más hermoso para ellos. Vamos a hablar del silencio en relación con la Eucaristía. El primer punto lo titulo así: la Eucaristía, secreto del arcano. Segundo punto, Jesús, palabra de Dios y silencio de Dios. El tercer punto, la Eucaristía, presencia, palabra y silencio. El cuarto punto es el poner el ejemplo de un adorador nocturno que ha pasado centenares de horas de adoración. Un adorador cuyo nombre voy a decir, Alberto Capellán Zuazo, mejor dicho, Venerable Alberto Capellán Zuazo, adorador, padre de familia, adorador nocturno. Hoy ya no Alberto Capellán, sino Venerable Alberto Capellán. Y he olvidado una palabra anterior, labrador, padre de 8 hijos. Voy a poner este ejemplo dejándole que él hable con sus propios pensamientos. El quinto punto sería la adoración de la Eucaristía, un misterio de silencio. Con la gracia de Dios vamos a desarrollar estos puntos. No voy a leer todo. Es una conferencia de cerca de 1 hora, pero vamos a ir resumiendo. La Iglesia ha entendido que la Eucaristía es el secreto del arcano, que debe guardarse en silencio y que no puede declararse sino a los iniciados, cuando ya van adelantados en el camino de la fe. Jesús nos advirtió: no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que lo pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. ¿Qué les vamos a dar a los cerdos? No les vamos a dar un cofre de perlas. No es eso lo que ellos apetece. Vamos a darle, pues, cosas que han sobrado en la mesa, que están a lo mejor mal cocidas. Ellos se lo van a comer todo. Pero no deis a los cerdos lo que es divino. ¿A quién puedo decir yo que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, está en la Eucaristía, en este pan consagrado, en este vino consagrado? Aquí tengo un vaso de agua. Esto es agua. Imaginen que esto es vino. ¿A quién le podría decir yo: mira, esto no es vino, esto es la sangre de Cristo? Me respondería: estás loco. Bien, estás loco. Te lo agradezco que lo pienses así, porque comenzando de aquí a lo mejor podamos entendernos. La Eucaristía es la locura de Dios, la locura del amor. Es la locura de Dios por sus hijos, es el sacramento del gran deseo, es el remate de toda la obra divina de Dios con sus hijos. Es la desembocadura del misterio de la encarnación. Es la herencia que Dios ha dejado en la tierra hasta su vuelta. Es la última palabra que Dios nos ha dado y que nunca se podrá agotar. La Eucaristía, dice el Concilio Vaticano, hablando a los presbíteros, contiene todos los bienes. La Eucaristía es el secreto del arcano. A uno que ha vivido en el paganismo, que ha venerado a los dioses paganos,
Yo no le puedo decir de repente, porque a lo mejor me entendería que estoy hablando de un nuevo Dios que ha aparecido en el Olimpo. No le puedo decir de repente que lo que nosotros celebramos es la presencia de un Dios de amor que ha querido quedarse con nosotros. Los griegos han llenado el Olimpo de dioses. Allí está Zeus, Dios del cielo y soberano del Olimpo. Poseidón, Dios de los mares. El Hades, el Dios del inframundo. Hermes, el mensajero de los dioses. Hera, la reina de los dioses. Hefesto, héroe de los dioses. Dionisio, el dios del vino y de la vida. Atenea, la diosa de la sabiduría. Apolo, el dios del sol. Artemisa, diosa de la caza. Ares, dios de la guerra. Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. En estos dioses estaban todos los mitos y pasiones de los hombres, el poder, la lujuria, la guerra, la venganza, todo era posible. Y estos dioses veneraban plebeyos e intelectuales, mentes privilegiadas que podían escribir poemas y tragedias de la actuación de la divinidad con los mortales. Recuerden, hermanos, cuando San Pablo fue a Atenas, y allí en la colina vio el Partenón y altares a los dioses, se encontró con un ara que decía, al Dios desconocido. Pues si hay otros dioses, que nadie quede excluido, que vengan aquí todos. San Pablo comenzó su discurso, a este Dios yo os vengo a anunciar. Ese Dios desconocido. Con este panorama, con estas enseñanzas que han recibido los ciudadanos, yo voy a decir que hay un Dios Eucaristía que se ha hecho comida en el pan y bebida en el vino, y que yo como el cuerpo de Dios verdadero y bebo la sangre de un Dios que ha muerto por mí. ¿Será un Dios más en el Olimpo o una locura que de plano hay que rechazar? La primera generación cristiana, para pasar del paganismo a la nueva fe, había que hacer un recorrido catecumenal que podía durar a lo mejor varios años. Había que instruir y filtrar en el corazón pensamientos nunca oídos. Y en la sinaxis, la celebración con el obispo, se leían las escrituras, el obispo daba su homilía y en este momento decía, aléjense, vayan fuera los no iniciados del todo. Y los que no habían recorrido todo el camino de la iniciación no podían asistir a lo principal, a la celebración de la Eucaristía. Tenía que venir eso poco a poco. También, hermanos, hay otro hecho que nos lo da la arqueología cristiana y que nos puede iluminar. Hoy nosotros veneramos el cuerpo santo del Señor en la cruz, pero en una religión naciente, ¿cómo vamos a presentar como emblema de nuestra fe el cuerpo desnudo de un ajusticiado? Eso repele. No voy a presentar yo a un crucificado como el mensajero de la palabra divina de Dios. Por eso no podremos encontrar crucifijos ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III. Los crucifijos han de aparecer más tarde, a partir del siglo IV y del siglo V, y más bien serán crucifijos simbólicos que nos transmitan el cuerpo del Señor, pero del Señor que apunta a la resurrección. Estamos en el secreto del arcano. Hermanos, las verdades que vivimos, que celebramos, son tan delicadas
que no se pueden ventilar a cualquiera. Bueno, pues justamente la Eucaristía es el más puro secreto del arcano que tenemos los cristianos. Ante la Eucaristía, asombro, silencio, admiración. Soy franciscano, conozco los escritos, poquitos escritos que nos dejó San Francisco, y en un escrito, en una carta que él dirigía a toda la orden, nos decía estas palabras: tiemble el hombre entero, que se estremezca el mundo entero, y que el cielo exulte cuando sobre el altar, en las manos del sacerdote, está Cristo, el Hijo de Dios vivo. Oh admirable celsitud y asombrosa condescendencia, oh humildad sublime, oh sublimidad humilde, pues el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, de tal manera se humilla que por nuestra salvación se esconde bajo una pequeña forma de pan. Ved, hermanos, la humildad de Dios, y derramad ante Él vuestros corazones, humillaos también vosotros, para que seáis ensalzados por Él. Por consiguiente, y ahora nos da una consigna preciosa: nada de vosotros retengáis para vosotros, a fin de que os reciba todo entero el que se os ofrece todo entero. Si yo me acerco a la Eucaristía, me tengo que acercar con un acto de adoración y de oblación. Señor, no soy nadie y tú me das a mí todo entero. Qué impresionante es esa frase que dice el sacerdote en el canon segundo, la plegaria eucarística segunda, después de la consagración. Nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ayer apareció esta declaración preciosa, profunda: dignitas infinita, la dignidad infinita del hombre. Una declaración larga del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, que ha sido elaborada en el curso de 5 años. La comenzó ya la congregación precedente de la Doctrina de la Fe. Cuando se le presentó al Papa, pues dijo: hay que introducir aquí otros temas que están tan al vivo en la Iglesia, porque la dignidad del ser humano no es solamente esa dignidad que va unida a su propia sexualidad, es mucho más, Y por eso en la parte más fuerte de la declaración se nos habla de 13 títulos de dignidad, comenzando por la guerra. Es indigno del ser humano la guerra, no hay guerra que se justifique. Y siguiendo por los emigrantes, después todos estos asuntos de trata de personas, de la dignidad de la mujer, de la dignidad del ser viviente que va viniendo, cuya vida se le corta por el aborto, de la dignidad del sexo y del sinsentido de estas prácticas que se llevan a cabo con esta concepción subrogada que llamamos abrir vientre de alquiler, de todas estas cosas que están en la sensibilidad fuerte. Bueno, he aquí pues que la Eucaristía, Dios que nos la ha regalado, al regalarnos la Eucaristía, nos ha hecho dignos de la Eucaristía. Ha elevado nuestra dignidad a una esfera divina para que yo pueda recibir la Eucaristía, que es el don del mismo Hijo de Dios, la dignidad suprema
del cristiano es esta: ser hijo de Dios y ser digno de estar en la presencia de Dios, cantando su alabanza, recibiendo la Eucaristía. Pero vamos a pasar a una segunda serie de reflexiones. Vamos a ir a la vida de Jesús y ver cómo Jesús entregó la palabra de Dios, pero también entregó el silencio de Dios. Cuando vino Jesús a la tierra, nos dijo todo lo que tenía que decir. Y no hay que esperar apariciones, revelaciones para completar lo que Jesús dijo, ¿no? Recuerdo muy bien aquellas palabras de San Juan de la Cruz, cuando él pues habla de quienes aspiran a nuevas revelaciones, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo dio junto y de una vez en esa sola palabra, y no tiene más que hablar. De manera que aquella doctrina más o menos formulada que decía: hay dos fuentes de revelación. Una es la Sagrada Escritura, donde están las verdades principales, y otra fuente complementaria, que es la tradición, donde hay verdades que de repente no estaban en la Escritura. Eso no es correcto. Todo está en el hecho del Dios encarnado. Lo que ocurre es, y San Juan nos lo aclara muy bien en la cena, que os enviará el Espíritu, que os hará recordar y comprender lo que ahora no podéis comprender. Eso ya es diferente. Jesús es el revelador total del Padre. ¿Y qué es lo que nos revela Jesús? Jesús nos revela tres cosas: quién es Dios, quién soy yo y quién es el prójimo. Y cuando estas tres cosas se han revelado, surgen unas relaciones pues diferentes, bastante diferentes, totalmente diferentes de las que los humanos llevamos dejándonos guiar por nuestras propias inclinaciones. Al acercarnos a los evangelios encontramos dos hechos sorprendentes. Primero, que en ocasiones, al hacer Jesús un milagro, al manifestar de una manera esplendorosa que Él irradia la divinidad, manda de una manera enérgica y taxativa que no lo digan a nadie. Manda guardar silencio. Los biblistas han hablado del secreto mesiánico. No vamos a dar aquí una clase de Biblia, simplemente voy a tomar algunos datos, nada más. En segundo lugar, también al leer los evangelios encontramos algo que nos llama mucho la atención, porque por una parte los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, tienen un lenguaje muy sencillo, muy incisivo, muy pintoresco incluso, y uno dice, pues así era Jesús, así era, así hablaba. Pero de pronto pasa uno al cuarto evangelio y encontramos a Jesús que nos habla como un enviado celestial, con una sabiduría, con unas reflexiones. Jesús es el revelador de Dios, ante todo, en el Evangelio de San Juan. Pero decimos, ¿es que Jesús unas veces hablaba así y otras veces hablaba de otro modo? No, hermanos, no. Lo que nosotros estamos diciendo es que la palabra de Jesús nunca la podremos asimilar del todo. Y el cristiano escucha no como quien escucha la lección de un historiador, de un psicólogo, no. Escucha porque resulta que Jesús está hablando. Y el Evangelio de Juan es la verdadera palabra de Jesús que nos está hablando, recogiendo el cielo y la tierra. Ya
La primera frase del Evangelio: en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Pues la segunda persona de la Santísima Trinidad. No, el Verbo es Jesús de Nazaret. ¿Cómo? El Verbo es Jesús de Nazaret. Y lo que está diciendo San Juan a través de los 21 capítulos de su Evangelio es que ese Verbo de Dios nos está hablando hoy con unas palabras de sabiduría que empapan el alma de otros sentimientos. Y entonces, ¿cuál Evangelio hemos de preferir? Pues a mí me gusta más lo que está escrito en San Juan. Hermanos, lo que está escrito en San Juan, lo que está escrito en San Marcos vale lo mismo. Y es los 4 evangelios que son uno. Pero es este fenómeno sorprendente. Jesús, pues, impone silencio. Vamos a verlo con algún ejemplo. Se le acerca un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie. Pero yo estaba leproso y ahora estoy limpio. Pero vete a presentarte al sacerdote y ofrécele por tu purificación la ofrenda que mandó Moisés para que conste, ¿verdad? Le mandó severamente. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Entonces, ¿por qué mandaba el silencio? ¿Era por una táctica apostólica? No, hermanos, no. Jesús mandaba el silencio porque las cosas divinas solo Dios las puede dar, las puede comunicar. Lo que te he hecho, pues no ha sido una curación, ha sido mucho más. Ha sido un acto de creación. No se lo digas a nadie, Dios ya se encargará. Y esto era muy típico de Jesús. Voy a otro ejemplo. Dice que le presentan a Jesús, llegan a Betsaida y le trajeron a un ciego, pidiéndole que lo tocara. Un ciego. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó con saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Levantando los ojos dijo: veo hombres, me parece que son como árboles, pero se mueven, andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado, veía todo con claridad. Jesús le mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Pero, pues si esto no es posible, yo antes estaba ciego, ahora veo. Parece que hay como una contradicción. ¿Qué es lo que esto nos está sugiriendo? Que Jesús es testigo de que Dios está allí directamente actuando. Y si es Dios, dejémoslo a Dios. Pero voy con un tercer ejemplo que quizás es todavía más sorprendente. Me refiero al episodio de la transfiguración, que lo cuentan Mateo, Marcos y Lucas. La vida de Jesús va avanzando, ha levantado un gran entusiasmo, pero hay también un movimiento fuerte de oposición. Y Jesús, hombre como nosotros, ha sentido una necesidad, la necesidad de entrar en silencio con el Padre. Y se fue a la montaña. Escogió a 3 de los suyos,
a los mismos que más tarde los había de llevar a lo íntimo del huerto de los olivos. ¿Y para qué fue al monte? No fue a transfigurarse, a hacer una representación espiritual para que estos estuviesen preparados, no. Jesús no fue al monte a transfigurarse, Jesús fue al monte a orar, porque no necesitaba. Y ocurrió que durante la oración, de repente, hay una transformación. Sale afuera lo que Jesús llevaba dentro. ¿Qué llevaba dentro? La gloria de Dios. Y sus vestidos se volvieron blancos como no hay blancura en la tierra. Su rostro brilló como el sol. Y aquí que aparecieron unos personajes, Elías y Moisés, o Moisés y Elías. Un evangelista los pone en distinto orden, por algo será. Y que estaban hablando con él. ¿De qué estaban hablando? De su pasión, de su próxima salida. Es lo que Jesús llevaba por dentro, que de pronto ha explotado. Entonces la reacción de Pedro: Señor, esto, que no se termine. Vamos a hacer 3 tiendas y aquí nos quedamos. Y se escuchó la voz que venía del cielo: Este es mi Hijo amado, escuchad. ¿Volvieron los ojos? No había nada. Todo era lo cotidiano. Vaya, ¿qué pasa? Que en lo cotidiano hay una transfiguración, si sabemos ver con los ojos espirituales. Pero ahora viene algo que los evangelistas lo han subrayado, especialmente San Marcos, porque al bajar les ordenó severamente que no dijeran a nadie esto hasta la resurrección de los muertos. Ellos no entendieron qué significaba esto. Pero ocurre que este episodio, hermanos, por aclararlo un poquito más, era 8 días después de aquella escena de la confesión. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen esto, otros otra cosa. Eres maravilloso, pero en definitiva, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y les mandó que no lo dijeran a nadie. Y a partir de entonces Jesús comienza a decirles: el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado, pero resucitará al 3er día. Qué misterioso resulta todo esto. De manera que, hermanos, y concluyendo este punto, no me voy a alargar más, Jesús en su vida anuncia el reino de Dios y anuncia el silencio de Dios. Anuncia el silencio de Dios. Os voy a dar un detalle último de la pasión de Jesús muy, muy significativo. Los 4 evangelistas han contado la pasión del Señor, pero el acento que da a unas escenas o a otras es diferente. San Marcos, después de aquello que ha pasado en el huerto, que ya todos lo han abandonado, nos va a presentar a Jesús ante el tribunal judío, Caifás, ante el tribunal romano, Pilatos, y en la cruz. Y a partir del huerto de los olivos, Jesús no tiene más que una sola palabra ante Caifás, una sola palabra ante Pilatos y una sola palabra en la cruz. Ante Caifás. Le están acusando de algo muy serio. Pues dice que puede destruir el lugar sagrado, el templo, que es lo más santo que tenemos, y reconstruirlos. Pero
¿qué es exactamente lo que dice? Pues tampoco concuerdan los testimonios. Y entonces se levanta Caifás, se pone en el medio y le dice, yo te conjuro, en nombre de Dios, que nos digas si tú eres el Mesías. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y que viene entre las nubes del cielo. Sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído toda la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Una sola palabra en el juicio. Lo llevan a Pilato. Pues quieren matarlo. Ellos no tienen el derecho de pena de muerte. Pilato sí. Pilato se ve pues que aquí no hay razón. Y entonces nada respondes a lo que te dicen estos contra ti. Jesús callaba, de manera que Pilato dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, sí, lo soy. Nada más. Esta misma escena San Juan la desarrolla muchísimo más, pero no metemos. Una palabra ante Caifás, una palabra ante Pilato, y en la cruz, pues las 7 palabras de Jesús en la cruz. Bueno, las 7 palabras juntando estas que tenemos en un evangelista y estas en otro. En Marcos, una sola palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dando un fuerte grito expiró. Y entonces el soldado estaba allí, dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. De manera que Jesús es palabra de Dios y Jesús es silencio de Dios. Pues bueno, hermanos, vamos avanzando en nuestra reflexión. Pasamos ahora a una tercera parte y nos metemos en lo que ocurrió en la cena de donde nos ha venido la Eucaristía. Todo fiel israelita, la luna nueva del mes de Nisan celebraba la Pascua, recordando la salida prodigiosa del pueblo esclavo del faraón, camino de la tierra de libertad. Y tenían sus ritos, que hoy los siguen practicando. Y los judíos decían, y siguen diciendo hoy, tú no estabas en aquel momento, pero para celebrar esto tienes que saber que sí estabas, porque nosotros venimos de la simiente de Abraham y aquel pueblo nacido de Abraham se iba multiplicando. Somos hijos de Abraham igual que lo fueron aquellos. Tú estabas allí. Bueno, Jesús había celebrado pues todos los años de su vida la Pascua, con sus padres, siendo niño y adolescente, y luego con sus discípulos. Pero no ha quedado el recuerdo más que de la última cena del Señor. ¿Y qué pasó? Pues que por de pronto al ir a la cena, Jesús, que la había preparado, la había dirigido proféticamente, cuando dijo a 2 apóstoles, Lucas dice, eran Pedro y Juan, id, veréis un hombre con un cántaro, seguidle, y en la casa donde entre, decidle al dueño, el maestro pregunta dónde vamos a comer la Pascua, allí os enseñará una habitación bien adornada. O sea, Jesús fue planificando esta Pascua. Y al llegar el momento, deja salir su corazón y dice, este es el deseo de mi vida. ¿Con qué deseo he deseado vivir esta Pascua con vosotros? Porque ya todo se acabó y no la voy a celebrar sino hasta que vuelva en el reino del Padre. Y tomando el pan, pronunció la bendición. Lo tenía que hacer el padre de familia.
pero qué bendición es esta, nunca la habíamos oído. Tomad, comed, este es mi cuerpo entregado. ¿No? ¿Qué es lo que hay en el pan eucarístico? No está Cristo encapsulado como... No. Es el cuerpo entregado. Hemos dicho antes que la cena viene a desembocar toda la vida de Jesús. Y con la vida de Jesús, pues toda la historia anterior. Este es mi cuerpo entregado. Y tomando la copa de vino dice, tomad, bebed todos. Esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Nos está recordando aquel viejo oráculo de Isaías, el siervo de Yahvé, que va a redimir, pero no con el triunfo de un general conquistador. Sus heridas nos han curado. Y Jesús se ha identificado completamente con aquel siervo. Ese soy yo. Esta sangre derramada es la sangre del siervo de Dios. O sea que la Eucaristía, hermanos, es una presencia. Es una presencia que contiene una palabra o todas las palabras de Jesús. Y sobre todo la Eucaristía es un inmenso silencio. Es un inmenso silencio. Santos padres antiguos, San Ignacio de Antioquía, en concreto, San Ignacio de Antioquía, su primer padre apostólico, murió en el Coliseo Romano sobre el año 110, escribiendo a las comunidades, en concreto a la comunidad de Éfeso, le decía: Cristo es la palabra de Dios, pero su silencio es no menor que las obras más excelsas de Dios. San Ignacio de Antioquía es el primero que habla del silencio de Dios, que luego hablarán también San Justino y San Ireneo. Cristo está presente y habla en el silencio. La vida es todo un inmenso misterio de silencio. Silencio. Y el silencio es no menos elocuente que la palabra de Dios. Más vale callar y ser que hablar y no ser. Está bien enseñar si aquel que habla hace. No hay pues más que un solo maestro, aquel que ha hablado y todo ha sido hecho. Las cosas que ha hecho en el silencio son dignas de su Padre. Dice este santo doctor. Bueno, hermanos, la Eucaristía ha sido entregada pues a la Iglesia como un gran misterio que contiene la presencia del Dios vivo y verdadero y como un gran silencio. El mismo San Ignacio de Antioquía, aquel que posee en verdad la palabra de Jesús, pueden también entender su silencio, a fin de ser perfecto. Estas reflexiones iban por los textos bíblicos, pero ahora, hablando ante adoradores, y muy conmovido yo del fervor de estos adoradores, les dije: les voy a presentar ahora el ejemplo concreto de un adorador cuyo nombre ustedes nunca han oído. Este es un adorador de mi tierra, de La Rioja. Nació en Santo Domingo de la Calzada, 1888, contrae matrimonio con Isabel Arenas en el año 1909, o sea, a los 21 años, y este era pues un mozo de pueblo, pues, como los demás, y ojo, estas cosas de novios son serias, cuentan su historia, que él vio que alguien echaba el ojo a su novia, dice, así,
espérame. Y cogió un cuchillo y tras la tapia del cementerio dice, vamos a ver aquí qué pasa, si vienen, ¿qué pasa? Pero ocurrió que ya casado, allí al tiempo se convirtió. Es decir, el que era un mozo, pues uno de tantos, anda, cayó en la cuenta de que Dios está vivo y presente. Se hizo de la adoración nocturna, y fíjense, la vida dice que tiene en su haber pues 660 vigilias de adoración nocturna. Fue 15 años presidente de la adoración nocturna, Santo Domingo de la Calzada. Y en la adoración nocturna, ¿él qué hacía? ¿Qué hacía uno? Bueno, pues hablar con Jesús. Cuidado, hermanos. Resulta que este hombre de labrador tenía sus campos, tuvo una ocurrencia. En aquel tiempo, estamos hablando de los años 20, 30 del siglo pasado, pues había tanta pobreza, tanta miseria y tanta mendicidad. Y yo mendigo por la calle, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Dónde vas a dormir? Pues donde caiga. Dice, no. Él hizo en sus campos un bodegón, sabría cómo llamarle, él lo llamó el recogimiento. Voy a hacer una bodega, pero no para guardar las cosas, no, para otra cosa, el recogimiento. Y a un pobre que yo veo en la calle le diré, oye, ¿dónde vas a dormir? No sé, ¿cómo que no sabes? Ven conmigo. Y tienes tela y cama. Esto hizo el año 28 y él murió en el año 65, o sea, pues más de 25 años él estuvo practicando esto, esta caridad real con la gente. ¿Qué obligación tenía él? Hombre, pues hablando con términos corrientes, ninguno. Todo lo más, el ayuntamiento tendría que preocuparse de estas cosas, pero yo soy cristiano. Y yo he comprendido que si la Eucaristía es un misterio de amor de Dios a mí, yo tengo que amar a mi prójimo con el mismo amor. Hermanos, esto es la adoración. Bueno, y él pues quiso llevar una vida entera. Como en aquel pueblo había unos religiosos, los claretianos, él se confió a un padre claretiano, y este padre, Alberto, tuvo una ocurrencia de decirle, mire, Alberto no se llamaba ese, Alberto, distinta, padre Arroyo, le dijo que escribiera en un cuaderno sus cosas, lo que le iba saliendo del corazón, y escribió 2 cuadernos, donde él apuntó sus pensamientos, sus vivencias, los 4 últimos años de su vida. Y hoy podemos leer lo que este hombre escribió. Y yo les dije a los hermanos que tenía delante de la adoración nocturna, miren, yo les presento aquí un florilegio de 12 pensamientos que he ido cogiendo del internet, porque ahí están estos pensamientos, cosas que vivía este adorador. Les voy a poner 12 pensamientos seguidos y si quieren ustedes los copian, o, en fin, para reflexionarlos. 1. El cielo está también en la tierra para las almas que viven su vida en íntima amistad con Dios por medio de su caridad y amor a los pobres. Señor, que veamos al pobre como el mejor libro de su doctrina. Bueno, esto es propio que lo diga un cura, pero un labrador no, estas no son cosas. Pues esto no lo ha escrito un cura, esto lo ha escrito un labrador, ¿no? ¿Quieres ser feliz? Acepta todas las cosas como venidas del cielo. No te impacientes nunca, porque un deseo tuyo no se realiza en el tiempo y en la medida que deseas. Vale más la paz y tranquilidad en la conciencia que disfruta un alma
que vive en íntima amistad con Dios que todos los placeres y riquezas que el mundo puede dar a los hombres. Pues lo mismo, estas son cosas de curas, ¿no? Este hombre sabe lo que es la amistad con Dios y le salen estos pensamientos, pues no porque los he leído en ningún libro, no los he leído en ninguna parte, los vivo yo. Hermanos, vale más la paz y tranquilidad de la conciencia que disfruta un alma que vive en íntima amistad con Dios que todos los placeres y riquezas del mundo. Me repito sin darme cuenta. No tiene más caridad el que más da, sino el que da con más amor. Si no amo a mi hermano, permanezco en estado de muerte, es decir, en pecado grave, porque solo el pecado mortal puede quitar la vida del alma. No es suficiente que seas sabio, además de buen cristiano, si no corriges las maneras bruscas de tu carácter. Si haces incompatible tu celo y tu ciencia con la buena educación, no entiendo que puedas ser santo. Y si eres sabio, aunque lo seas, deberías estar amarrado a un pesebre como un mulo. Palabras de un hombre sabio. Si no eres malo y lo pareces, eres tonto. Y esa tontería, piedra de escándalo, es peor que la maldad. El hombre sabio dice, aleja la tristeza de ti, porque ha matado a muchos, no es buena para nadie. Un último pensamiento. Decía una anciana muy pobre, si Dios da alegría, da más que si fuera oro. La piedad malhumorada hace más daño que la impiedad. Al amor de Dios se va por la vía del amor a los hombres. Lo ha dicho Él. Lo que hagáis por mis hijos necesitados, a mí me lo hacéis. Si se pudiera llorar, los santos lo harían solo por el tiempo perdido en esta vida. Apuntes de un labrador que ha adorado la Santa Eucaristía. Hermanos, pues estas cosas valen mucho más que lecciones eruditas. Bueno, pues así íbamos hablando el sábado pasado ante aquella concurrencia que estaba junto a la iglesia bajo un toldo, ¿no? Y al final yo les dije, bueno, pues vamos a ver cómo aterrizamos. Vamos a ver qué tenemos que hacer en la adoración a la Santa Eucaristía. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aburrirnos? No. Yo estoy ante la presencia de Dios. Y les dije, mire, les voy a citar un párrafo de una encíclica que hoy es San Juan Pablo II. Es hermoso estar con él y reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Hombre, ¿esto es para hombres o es para mujeres? No, esto es para hombres. Yo puedo estar con Dios y reclinar mi cabeza sobre el pecho de Dios como San Juan, el discípulo amado. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos, conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? Y ahora, escuche, esto que no parece que sea lo más propio para que el Papa lo diga ante el mundo entero en una encíclica. Si es tuyo, guárdala tú para ti. Pero sí, es mío, pero lo quiero decir. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Todos necesitamos estos momentos diferentes. Todos necesitamos detener la vida y pararnos en el silencio.
bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a poner una música relajante. No. El silencio es para entrar con Dios y escuchar la voz de Dios. Para ser más concreto, yo les decía, en fin, hermanos, yo quiero terminar, siendo breve, voy a decir 3 cosas sobre la adoración a la Eucaristía. La primera, en el silencio de la Iglesia y en la adoración a la Eucaristía, llegamos a la verdad de nosotros mismos. Como en ningún otro lugar, ni como en ningún otro momento, salvo que Dios quiera salir al camino como le salió a San Pablo, o sea, cuando iba él camino de Damasco, armado con unas credenciales para atacar a los cristianos, armado con unos permisos del Sanedrín. Dios le salió al encuentro. Pero Dios nos sale al encuentro en tantos acontecimientos, pero sobre todo, en el silencio. El silencio es el diálogo con Dios. Para eso sirve la adoración. Segunda cosa, en estos ratos de adoración personal, uno abre la Biblia y lee como nunca había leído la palabra de Dios. Anda, yo leo el Evangelio, digo, pues lo dice tan clarito, pero nunca lo había entendido como lo estoy entendiendo ahora. Claro, es que ahora Dios te está hablando a ti. No te está hablando un libro, te está hablando Dios. Y luego, pues, los de la adoración nocturna dicen, bueno, pues tenemos un libro y ahora vamos a rezar. Ábrame la página 135. Vean, laudes, a ver, ¿qué son laudes? Esto, lo primero un himno, luego 3 salmos. ¿Y esto qué es? Pues esto es la oración que hace la Iglesia todos los días, que lo hacen los curas, frailes, las monjas, pero que no es de ellos, es de todo el pueblo de Dios. Anda. O sea que en la adoración nocturna yo he leído también lo que es la oración de la Iglesia, la liturgia de las horas. Liturgia del amanecer, liturgia del atardecer, liturgia del mediodía o de la noche. Liturgia de las horas. Tercero, cuando estamos solos y pensamos es cuando más ganas nos vienen de ayudar a los demás, a medida de nuestras fuerzas. Y de la adoración nace la verdadera caridad y la verdadera comunión. En estas hojas del programa que tenían estas gentes del jubileo y del congreso, me llamó la atención un consejo. Las familias que reciben a Jesús en la Eucaristía, según sus posibilidades, pues pongan adornos y compren cohetes y hagan fiesta y ruido. Pues sí, porque la Eucaristía es la verdad de Dios que viene a mi vida. Yo la quiero celebrar, pero la quiero celebrar pues de una manera digna, según las costumbres del pueblo, ¿ya? Según las costumbres del pueblo. Y esto es el misterio. Queridos hermanos, me ha parecido oportuno el compartir esto con ustedes. Realmente la vida está llena de vivencias preciosas. Y la que yo viví este sábado pasado fue preciosa, ¿no? Para terminar, luego, pues, evidentemente el organizador pues da las gracias y ahora le vamos a dar un testimonio de gratitud pues, que me dieron. Cuadro grande, ¿qué es esto? Pues esto es una cosa muy típica del pueblo. Esto es un bordado. Un bordado. Y en el bordado había una hostia grande, había un monte, que era el monte del pueblo, y había unos pajaritos. Bueno, yo le dije, muchísimas gracias. Yo pienso que esto lleva consigo mucho amor, porque alguien lo ha hecho. Me dijeron, sí, aquella señora. Y la señora se levantó para darme un abrazo. Bueno,
Qué bonito es que cuando hay vida, hay gestos. Al llegar al pueblo vi un arco triunfal, floreado, y ponía este arco en la entrada del pueblo. Te adoramos, Señor, con amor. ¿No? Si eso lo he escrito yo, sí, eso es del himno. Y han pedido permiso al ayuntamiento para poner eso. No, no hace falta pedir permiso porque aquí todo el mundo nos conocemos, ya sabemos, ya, pues esto. Y nadie tiene que molestarse. Pues fíjense, a la entrada de un pueblo, te adoramos, Señor, con amor. Y los hermanos, he terminado. He terminado. Y ahora no tengo sino decirles gracias si me han escuchado y que el Señor que habla al corazón haga todo lo demás, lo que Él quiere con cada uno. Feliz Pascua del Señor. A todos ustedes, hermanos y hermanas, paz y bien y santa alegría.